No ha sido fácil casarlo eso, incluso dentro de la Iglesia nos ha costado un poco pues tener cierto reconocimiento, aunque hay una tradición en la Iglesia de los curas obreros en los años 60, la misión francesa y todo aquello, la misión obrera. Pero en fin, nosotros yo creo que llegamos tarde a casi todo y nos empeñamos un poco en vivir esa experiencia, sobre todo por querer estar cerca de la gente de otra manera. Es decir, un poco el grupo que estábamos ahí intuíamos que, bueno, pues que a la gente se le puede hablar de todo siempre que tú compartas la vida con ellos, ¿no? Y un poco nuestra experiencia en el trabajo. Yo estuve 3 años recogiendo chatarra, 1 año plantando lechugar en Pascual Hermanos y 1 año de reponedor en Carrefour. Y yo creo que nunca he tenido ningún problema con la gente a aceptar mi condición de cura cuando se han enterado, sino un respeto, y yo creo que ha sido enriquecedor para ambas partes, porque a mí también me ha dado un sustrato y una realidad donde el Evangelio podía entrar en la vida. Yo un poco lo que siempre percibía era no encontrar el sitio en una iglesia que por tradición, por siglos, yo creo que está muy instalada en ciertas historias que no captan bien el momento, ¿no? Yo estuve, en fin, estábamos hablando 8 años de interno en Santo Domingo, después estudié 2 años de periodismo en Barcelona y, en fin, y salía con una chica de Petrel, en fin, y bien, y he tenido mis amigos. Pero bueno, yo creo que ahí llegó un poco una crisis de sentido y bueno, en fin, también un poco orientado hacia el periodismo, un periodismo que en aquellos años, los años 80, la OTAN, en fin, todo aquello, pues era un periodismo que tenía una visión muy humanista de la vida y de, bueno, y entonces pues yo creo que enfoqué por ahí, pero bueno, no pitó y de alguna manera pues yo creo que los referentes religiosos que yo tenía, la experiencia de curas que un poco sí, estaban bien situados en la vida, ¿no? Con una práctica social y que a mí me atrajo y yo creo que enfoqué por ahí. Y bueno, pues ahí empecé, yo entré a los 20 años, después de estudiar 2 años de periodismo en Barcelona. La experiencia que yo viví en Los Palmerales en los años 80, pues aquello fue para mí también un cambio de chip muy importante. Nosotros llegamos un grupo de seminaristas, pues yo tenía 22 años a Los Palmerales de Elche, cuando aquello era la ley de la selva, y aquello me impactó tanto ver una pobreza, tanta violencia, en fin, pistolas, la droga, cómo caía la gente con la heroína y bueno, yo creo que aquello en fin, me superó y un poco la tensión siempre era encontrar a Dios entre los pobres, un poco el grupo de curas con el que nosotros nos habíamos relacionado, Ginés, Paco Coello, Lucio, Carmelo Dávila, pues un poco la referencia era un poco esa, es decir, el Dios de los pobres, el Dios que quiere estar implicado en la realidad y un poco liberar a la gente. Yo creo que eso caló en un grupo de gente y bueno, y siempre ha sido un poco esa tensión, con muchas contradicciones, porque un poco, en fin, el riesgo a ser un pequeño burgués, pues eso siempre ha venido. Pertenecemos a una institución muy estable, tenemos un sueldo que sin ser grandes cosas, pues permite vivir bien y mantener esa tensión, pues siempre nos la lleva un poco, al filo, ¿no? La conciencia obrera y la militancia yo la descubrí en la Iglesia. Sí, sí, yo ya digo que el entorno mío era un entorno muy moderado, y yo creo que la Iglesia es la que, en un grupo de gente de mi edad y tal, la que nos abrió a un compromiso transformador y también a una forma de estar en el mundo, yo creo que agradecida por un lado y por otra, eh, ¿cómo diría yo? Agradecida y un poco con sinergias con la gente, ¿no? Con empatía, ¿no? Es decir, el no encontrarte nunca en confrontación con los otros, sino el ser capaz de dialogar desde la cultura, desde la política. En fin, muchas veces los mayores líos los hemos tenido al ser aceptados por la propia Iglesia como gente de pleno derecho, ¿no? Es decir, en fin, un poco hemos estado en esa sospecha de decir, bueno, pues esta gente son, en la calle nos decían que éramos curas y en los curas nos decían que a lo mejor éramos un poco rojos y en fin, hemos vivido ahí un poco esa, pero bueno.
ha habido tensiones, yo creo que, en fin, yo las he sufrido, pero me imagino que yo también las he hecho sufrir, ¿no? Un poco, bueno, pues ha empezado, fueron unos años convulsos con el tema del trabajo, también pues un compañero se hizo insumiso en los cuarteles, con lo cual aquello nos movilizó y también, claro, entrar a la iglesia con un cura en la cárcel por insumiso, que decían que tenía relación con el entorno de ETA, de HB, pues nosotros un poco intentamos asegurar que él tuviese pues un acompañamiento en la cárcel de Madrid y claro, eso, después 5 curas que de momento dicen que dejan la parroquia y que se van a trabajar, con un poco toda la historia en fin, de necesidad de curas en la parroquia, claro, todo eso y después maneras, ¿no? Yo creo que de alguna manera también el querer confrontar lo religioso con el mundo en el que vives, pues un poco también, en fin, la libertad. Yo sí que tengo que reconocer que yo he podido decir todo lo que he querido, en fin, y me han contestado y me han, en fin, también es verdad que a la hora de obedecer ha habido que obedecer, ¿no? Pero en fin, sí que ha habido quizás esa confrontación. Claro, siempre te deja un poco, cualquier confrontación siempre te deja un poco tocado, ¿no? Y bueno, yo creo bueno, que en eso estaba. No ha sido, yo creo, que un ministerio fácil para nadie, me imagino que, pero yo creo que estaba esa voluntad de decir que nada de lo humano sea ajeno a la Iglesia, ¿no? Que cualquier cosa podamos un poco hablarla. Yo recuerdo estando en San Vicente, pues que empezó el tema del 07 y estuvimos en todo aquel movimiento en Madrid y fuimos ahí en la plaza de la iglesia, pusimos 4 o 5 tiendas allí enfrente del ayuntamiento y tal. Bueno, pues me permitió conocer gente de muy diversas procedencias, de muchas maneras de... Yo creo que eso también ha enriquecido el ministerio, ¿no? Yo creo que un poco sí la experiencia de estos años es que el ministerio a mí me ha humanizado, me ha hecho más humano, me ha dado entrañas de humanidad, me ha hecho conocer ámbitos de sufrimiento, la cárcel por un lado, el tema de la drogadicción, el desempleo. Bueno, yo creo que, en fin, sí, el ministerio creo que ha tenido esa riqueza, ¿no?, de humanizar, sí. Yo creo que hay que empezar siempre por la justicia, sí, y por una justicia que sea siempre en favor de los pobres. Yo creo que una justicia que no sea imparcial, ¿no? Dios siempre lo ha dicho en la Biblia, yo no soy imparcial contra el pobre, no, hay que ponerse al lado del pobre. Y yo creo que la caridad sí que aporta algo más a la justicia, yo creo que es crear unas relaciones donde lo común, donde lo fraterno, donde lo solidario un poco genera un ambiente nuevo, unas relaciones nuevas, pero sí, yo creo que por delante la justicia y también la Iglesia tiene que entrar un poco en ese terreno, ¿no?, de defensa de lo que es justo, de ser capaz de romper connivencias con el poder político y económico muchas veces, en fin, yo creo que con buena voluntad, pero ahí tenemos que ser muchos más tirados para adelante y más arriesgados, ¿no? Sí, no cualquier trabajo, el trabajo se ha desprestigiado mucho, pero sí, un poco la experiencia en el proyecto Lázaro era un poco vivir de lo que tiraba la gente. En fin, nosotros conseguimos vivir 17 personas de lo que tiraba la gente. Pero yo creo que el hecho, en fin, el milagro, era ver cómo gente que se había quedado al margen, por historia personal, por falta de cualidades, en fin, por sus propias incompetencias también, pues eran capaces de ponerse en pie de nuevo y eran recuperables. Y yo creo que entonces el trabajo sí que es dignidad, porque a la persona la pone en pie, pero un trabajo que sea eso, digno, en condiciones dignas y con un sueldo digno para vivir dignamente. Yo creo que en eso sí que hay que luchar. Y también, por hombre, también un poco en la experiencia con la OAG y con el mundo obrero, yo creo que también un trabajo, en fin, organizado desde abajo. Un poco, no cualquier trabajo, no cualquier organización. Yo creo que el tema de las cooperativas, un trabajo cooperativo, cooperativista, en fin, donde un poco uno es dueño de su trabajo en fin, pues yo creo que mejor que las empresas que hemos tenido aquí al uso.
Lo mismo que estoy diciendo aquí, yo lo he dicho en los consejos presbiterales y en las mesas, y es verdad que no ha habido, más allá de la tensión dialéctica que puede venir cuando confrontan opiniones distintas y cada uno se cree lo que dice, y entonces pues eso a veces chirría, ¿no? Yo creo que a todos nos ha costado más un poco que la comunión sea también afectiva, ¿no? Es decir, que este desgaste dialéctico no afecte a los afectos, ¿no? Que sigamos queriéndonos, que sigamos respetándonos, quizás eso siempre se resiente un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco lo que uno tiene que cargar por decir a veces lo que dice, y me imagino que igual que yo, pues también los que han pensado de otra manera, pues igual también han sentido que los he podido excluir, o que, claro, yo creo que es un esfuerzo por todos, por mantener la libertad. Yo creo que ha sido también dentro de la institución buscarlo. Yo siempre he pensado que yo tenía que trabajar, en fin, con mi manera de ser, que no es que sea una maravilla, pero en fin, en el barrio donde yo he vivido, pero también de cara a la institución en la que yo pertenezco. Es decir, yo creo que es una doble militancia, pero desde una convicción de fe. Es decir, yo creo que la Iglesia no es esto es jauja ni esto tal, sino también está llamada a convertirse, por eso, a intentar entender el mundo, a amarlo y respetarlo, a saber mantener una independencia con todos. Y yo creo que, bueno, yo por un lado también es verdad que he intentado vivir esas convicciones, que un poco digo también donde he intentado estar, ¿no? Pues en fin, pues no he llevado chapa, que no quiere decir que el que la lleve o no, sino por decir, pues hombre, aquello que me iguala más, pues yo he querido ser uno más de donde he vivido, y no he querido ser don Nacho, ni he querido ser, bueno, sino uno más que comparte la vida y que intenta pues descubrir también con una comunidad a Dios, que yo no siempre lo tengo claro y no siempre pues eso. Voy a hacer un año de formación del Prado, que yo creo que también, en fin, un poco, son 21 años de cura, yo creo que han sido muchas vivencias, necesito poner un poco de orden y de paz, y bueno, yo también creo que, bueno, que esa llamada a vivir en otros entornos, esa misión que la Iglesia decía ad gente, yo siempre he pensado que esto es más complicado que irte a Latinoamérica, en fin, porque el cura ha perdido el prestigio que tenía, no somos los relevantes que éramos, esto es más árido, en fin, vas a Hispanoamérica y aquello te comen por los pies, ¿no? Pero bueno, también yo creo que ha llegado el momento de decir, bueno, pues estar cerca de donde se sufre de una manera, pues no sé, yo creo que también ellos pueden ayudarme a leer el Evangelio también desde, pues eso, desde la cruz que ellos están viviendo, y bueno, pues creo que un poco la idea sería, por eso, marcharme unos años y, bueno, y lo que Dios quiera, que es al fin y al cabo lo que toca. La experiencia era así un poco de la pobreza, la obediencia y la castidad, en fin, no tanto el celibato, porque bueno, al fin y al cabo es un poco la opción de decir no te casas, sino, bueno, cómo vivir ese no casarte, esa tensión afectiva, sexual, que vas viviendo en el día a día. Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, con contradicciones, con debilidades, pero también con gozo de decir, por ejemplo, yo no he experimentado nunca la soledad, yo no sé lo que es estar solo, no me he sentido solo. Efectivamente me he encontrado realizado. En fin, es verdad que no tienes hijos y tal, pero no me han faltado hermanos, no me han faltado... no, es verdad que eso, pero sí, lo que decíamos, siempre en una tensión que me imagino que el que está casado, que el que, pues bueno, está ahí un poco y mucha fragilidad. Yo creo que también un poco ha servido para rebajar un poco las expectativas que unos tienen. Muy fácil decir, esto no se puede, aquellos pecados. Vamos a ver, que yo esto tampoco lo tengo claro, que yo esto tampoco lo vivo como tendría que vivirlo, y bueno, pues ha sido una experiencia interesante. Sí, eso contaban de Timothy Radcliffe, que fue superior general de los dominicos. En fin, era un tío de solera, un hombre muy renombrado, y parece ser que se juntaron los dominicos y, en fin, hablar sobre la pobreza.
Y entonces, al terminar, le escribieron una carta diciéndole: querido padre general, pues hemos estado tratando el tema que nos había encomendado y tal, y hemos terminado comiendo en un restaurante muy bueno de la City de Londres. Y entonces acusó recibo y dijo: no me cuenten en qué van a terminar cuando hablen del celibato. El Papa ha acercado el discurso a mucha gente que estaba alejada. Yo creo que ha dado carta de ciudadanía a ciertos problemas que estaban y no terminábamos de afrontar, pero yo creo que lo que el Papa está proponiendo es un cambio muy radical, de estructura, de posicionamiento, incluso de manera de transmitir la fe. En fin, esto no pita. Nosotros como institución estamos en crisis. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Por un lado, pues hombre, te duele, pero en fin, por otro lado, tienes que reconocer de que, pues en fin, que tenemos que pedir perdón, que hemos hecho un daño de imagen, de tal, y bueno, y en fin, pues con todos los dolores del mundo, yo también tengo que asumir esa carga. Yo formo parte de esta institución cuando gana y cuando pierde. Y bueno, pues sí, también eso forma parte de nuestra derrota colectiva y bueno, pues... Pero sí, yo también analizar, no quedarnos en el escándalo, sino decir, bueno, esto de los abusos y esto tal, yo creo que ha venido por una manera de entender mal la Iglesia y su relación de poder. Un poco comentaban que los abusos sexuales en el fondo habían sido abusos de poder. Cuando una institución tiene tanto poder para poder hacer eso, puede ser abuso sexual, puede ser abuso laboral, pero se genera un abuso, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos que reconocerlo y pedir perdón y enmendar la plana. En esta diócesis hay una tradición, pues en fin, ahí estaba Federico García, que estuvo trabajando en la CAM, estaba Samuel Riquelme, que estuvo trabajando de pescador y de profesor de autoescuela, Manolito Piu, Virgilio, Roque, en fin, un grupo de gente que forma parte de esa tradición, Pepe Lozano, Lucio, que un poco, pues bueno, han querido mantener pues una línea que yo creo que es un poco la del Vaticano II, la de esa iglesia cercana que quiere estar presente en el mundo sin condenar a nadie. Que hay que mantener el valor de las instituciones, no hay ninguna institución que sea el no va más. Yo creo que ahora también estamos sufriendo la crisis de la institución política de la acreditada. Ahí hemos perdido un asiento. Después los jueces, otro lío. Después la Iglesia, claro, después la monarquía. Una sociedad sin instituciones también es muy peligroso. En fin, yo creo que tenemos que combinar la institución con la novedad, con lo nuevo. ¿Monarquía o república? Yo creo que referéndum. En fin, me defiendo que la gente pues, pueda votar y pueda expresar, que se reconozca pues, que si el rey ha colaborado a que la transición fuese pues, bien, pero que si la gente hoy en día entiende que este Estado se puede configurar de otra manera, yo creo que la Iglesia no somos nadie para decir, pues si no es monarquía, no jugamos. No, pues estamos a lo que... Y bueno, y también un poco, yo creo que, no sé, yo creo que a lo mejor España tiene que estrenarse en una república que no sea fallida como fue la segunda y que pueda demostrar que, bueno, que también la Iglesia, por ejemplo, en Francia es república, en Italia es república y no ha pasado nada, ¿no? Pero bueno.